Hablar sobre las fatwas religiosas en el judaísmo no se limita simplemente a reglas jurídicas que organizan la vida de sus seguidores, sino que va más allá, revelando prácticas extrañas y, a veces, impactantes que muestran cómo los textos religiosos pueden ser utilizados como herramientas de control social y político. Entre los textos antiguos de la Torá y las interpretaciones de los rabinos modernos, han surgido fatwas que han generado un amplio debate, no solo dentro de la comunidad judía, sino en todo el mundo, debido a sus contradicciones flagrantes con los valores humanos contemporáneos. Desde fatwas que justifican la violencia contra los palestinos, hasta otras que restringen a la mujer en nombre de la modestia, y fatwas que prohíben felicitar a los no judíos en sus festividades o imponen rituales extraños en el matrimonio, la pureza, la alimentación e incluso el corte de uñas. Nos encontramos ante un sistema religioso que reproduce el aislamiento y el encierro, y que consagra la autoridad de los líderes religiosos sobre los detalles de la vida cotidiana. ¿Son estas fatwas simplemente interpretaciones estrictas que han quedado obsoletas? ¿O reflejan una visión más amplia que busca imponer un dominio religioso y político sobre los seguidores del judaísmo y el mundo que los rodea? En este video exploraremos juntos las fatwas judías más extrañas recientes que te sorprenderán y profundizaremos en sus dimensiones históricas, sociales y políticas para entender cómo se han convertido en herramientas de control y opresión bajo el manto de la religión. Así que quédense con nosotros hasta el final. Y no olviden apoyarnos con un me gusta en el video y suscribirse al canal para recibir todas nuestras novedades. En 2008, varios rabinos judíos emitieron una fatwa controvertida que autorizaba atacar a civiles palestinos en respuesta a la resistencia de los colonos. Aquí se hace evidente la estrecha relación entre los textos religiosos y los intereses políticos, ya que la religión se reinterpreta para otorgar legitimidad a acciones que podrían ser rechazadas en otros contextos religiosos. A través de esta fatwa, algunos rabinos proporcionaron un respaldo religioso a políticas de violencia y agresión, transformando la fatwa de un medio espiritual destinado a guiar moral y éticamente a la comunidad en una herramienta política al servicio de agendas nacionales. Esta fusión entre lo religioso y lo político no fue un simple cruce casual, sino que se convirtió en parte de la estructura intelectual que sostiene la violencia sistemática israelí. Lo más alarmante es el impacto de estas fatwas en las políticas militares sobre el terreno, ya que justificaron ataques contra civiles palestinos y la destrucción de sus propiedades, considerándolos un medio de disuasión para enseñar a los palestinos el alto precio de cualquier intento de afectar a los judíos. Así, la fatwa dejó de ser simplemente una opinión religiosa y se convirtió en una política casi oficial plasmada en decisiones militares en el terreno. Esta transformación hizo de la fatwa un elemento activo en la formación de la opinión pública y en la orientación de las decisiones gubernamentales, pues su función ya no se limitaba al ámbito religioso y ético, sino que servía para legitimar actos de violencia y darles una falsa justificación. Esto evidencia el peligro de utilizar textos religiosos para justificar guerras y agresiones, y plantea profundas preguntas sobre el papel de la religión en la formulación de políticas públicas y en el desencadenamiento de conflictos contemporáneos. El efecto de estas fatwas no se limitó al ámbito militar, sino que se extendió al tejido social y humano. Una sociedad que adopta tales fatwas puede llegar a ver la violencia como un medio natural para resolver crisis políticas o étnicas, y al otorgar un respaldo religioso a acciones hostiles contra civiles,
el conflicto se intensifica, la brecha entre comunidades se amplía y la paz se aleja cada vez más de ser alcanzada. Entre las fatuas más controvertidas en la religión judía, se encuentran aquellas que limitan la libertad de la mujer en algunas comunidades jasídicas. Por ejemplo, un grupo de rabinos en Jerusalén emitió una fatwa que prohíbe a las mujeres conducir automóviles. Esta fatwa no fue simplemente una decisión religiosa pasajera, sino un intento de regular la vida de las mujeres mediante estrictas restricciones sociales que les impiden tomar decisiones tan básicas como conducir un vehículo. El argumento presentado por los rabinos se basaba en la idea de que conducir viola el concepto de modestia, considerado uno de los principios fundamentales que la sociedad jasídica impone a sus miembros. En este contexto, los rabinos consideraron que la presencia de la mujer al volante en espacios públicos constituye una violación de las normas religiosas estrictas que promueven la segregación de los géneros y limitan la visibilidad de la mujer en lugares públicos. Además, muchos rabinos añadieron que conducir representa una amenaza para los valores judíos tradicionales, que consideran a la mujer como un ser que debe permanecer dentro del hogar y participar únicamente en actividades acordes con su rol tradicional. Esta fatwa no solo refleja un rechazo a la libertad personal de la mujer, sino también una inclinación a consolidar identidades sociales restringidas impuestas por algunas corrientes religiosas. Así, esta fatwa forma parte de una estrategia más amplia destinada a afirmar la idea de que la mujer debe estar subordinada a la autoridad del hombre, tanto en su vida privada como en sus actividades cotidianas. Aunque esta postura contradice los derechos y la libertad personal de la mujer, también choca con los principios humanos modernos, que garantizan a la mujer el derecho a tomar decisiones sobre su vida sin interferencias religiosas o sociales forzadas. Esta restricción a la libertad femenina en la sociedad jasídica evidencia hasta qué punto la religión puede ser utilizada para reforzar la dominación sobre la mujer y convertirla en prisionera de tradiciones antiguas que limitan sus movimientos y su pensamiento. Entre las fatwas más controvertidas en la religión judía se encuentran aquellas relacionadas con la mujer y los rituales de pureza, donde se han impuesto tradiciones que regulan específicamente cómo deben las mujeres tratar sus cuerpos. Una de estas fatwas, que recibió fuertes críticas, prohíbe que la mujer se bañe completamente desnuda, exigiendo que cubra todo su cuerpo, incluso durante los rituales de purificación religiosa. Esta fatwa refleja claramente la creencia de que el cuerpo femenino es fuente de pecado, mostrando una comprensión religiosa que vincula el cuerpo humano con la transgresión y el pecado. La fatwa no se limita a ser una simple orientación o consejo religioso, sino que en algunos contextos obliga a las mujeres a seguir reglas estrictas que limitan su libertad en los aspectos más íntimos de su vida. Esto se relaciona con tradiciones religiosas rígidas que consideran al cuerpo femenino como algo que debe ser continuamente vigilado y controlado. Este tipo de fatwas evidencia un tipo de dominación religiosa sobre el cuerpo de la mujer, interpretando su cuerpo como algo que necesita someterse a vigilancia constante para mantener la pureza y la limpieza espiritual. Este análisis indica que estas fatwas van más allá del ámbito religioso, convirtiéndose en un instrumento para regular la vida personal de la mujer y controlar su cuerpo como una herramienta para preservar el orden social y religioso. Así, la fatwa forma parte de un legado ideológico que asocia a la mujer con el pecado y la impureza, contribuyendo a consolidar ideas tradicionales sobre el lugar de la mujer dentro de las comunidades religiosas. Aunque estas fatwas pueden resultar sorprendentes para algunos, ya que tratan aspectos altamente íntimos, su impacto se extiende a un ámbito mucho más amplio de la vida social y religiosa.
reflejan cómo se perpetúa el concepto de pureza religiosa en la relación entre cuerpo y espíritu, y cómo esto influye en la percepción de las prácticas cotidianas dentro de las comunidades que siguen estas normas. En algunas sectas del judaísmo existe una fatua religiosa que obliga a la viuda a casarse con el hermano de su esposo fallecido si no tuvo hijos con él. Esta fatua se considera un deber religioso impuesto a la mujer según ciertas interpretaciones de la Torá, convirtiendo el matrimonio en una relación obligatoria que no permite a la mujer elegir a su pareja según sus deseos personales o sentimientos. En este contexto, la libertad de la mujer para tomar decisiones sobre su vida se ve restringida y se le imponen relaciones basadas en conceptos religiosos que pueden ser antiguos y no adaptarse a las exigencias de la vida moderna. Este tipo de fatwas no considera el matrimonio como una relación basada en el amor y el entendimiento, sino como un deber religioso que la viuda debe cumplir. Así, la mujer es vista como un elemento que debe ser gestionado siguiendo ciertas órdenes religiosas, en lugar de recibir el derecho de elegir libremente y construir su propia vida. Estas fatwas refuerzan la concepción de una sociedad que considera a la mujer como subordinada a decisiones religiosas y sociales, restringiendo estrictamente su derecho a la libertad de elección. Estas fatwas muestran cómo los textos religiosos pueden limitar la libertad de los individuos para tomar decisiones personales, especialmente en asuntos de matrimonio y divorcio, reflejando tradiciones que afectan la situación social de la mujer. Con frecuencia, estas relaciones se imponen bajo el manto del deber religioso. Así, estas fatwas no solo fortalecen la autoridad social y religiosa, sino que también afectan de manera significativa las libertades individuales en determinadas comunidades. Las fatwas relacionadas con la comida son algunas de las más extrañas en el judaísmo, ya que imponen estrictas restricciones sobre los alimentos que se pueden consumir y determinan cómo deben ser preparados según las enseñanzas religiosas. La comida judía se conoce como kosher, que es la que se permite según la ley de la Torá. Esta ley no solo define los tipos de alimentos, sino también la manera en que deben prepararse, creando un sistema alimenticio muy estructurado con reglas complejas que se aplican a la comunidad judía. Una de las fatwas más destacadas prohíbe combinar carne con productos lácteos. Según la ley judía, los alimentos que contienen carne y los que contienen lácteos deben mantenerse completamente separados tanto en su preparación como en su consumo, convirtiendo esta separación en una parte esencial de las normas kosher. Intentar consumir alimentos que mezclen ambos elementos se considera prohibido, reflejando un fuerte apego a la estricta observancia de las tradiciones religiosas, a veces alejadas de las necesidades individuales. Además, se prohíben ciertos tipos de alimentos, como pescados que no tienen aletas ni escamas, por ejemplo, mariscos y cangrejos, lo que refleja una regulación religiosa muy detallada sobre lo que se puede o no se puede consumir. Estas estrictas restricciones alimenticias no son solo normas dietéticas, sino que representan la manifestación de la esencia de los rituales religiosos que gobiernan la vida cotidiana de los judíos, extendiendo su influencia a muchos otros aspectos de la vida. En los últimos años han surgido algunas fatwas judías que han generado un amplio debate debido a sus opiniones estrictas y a veces extrañas, alejadas del contexto religioso habitual. Una de las más destacadas es la fatwa de la maldición sobre quien críe un perro, emitida por un grupo de rabinos en la ciudad jasídica de Elad en 2019. Este decreto se considera una de las fatwas más extrañas, ya que los rabinos declararon que todo aquel que tenga un perro en su hogar está maldito. Según esta fatwa, los perros
se clasifican como animales malignos que amenazan la vida humana, y cualquier judío debe abstenerse de criarlos bajo cualquier circunstancia. Además, se criticó el creciente hábito de criar perros en la comunidad jasídica, especialmente entre niños y jóvenes, afirmando que esta práctica no es aceptable desde el punto de vista religioso. La fatwa no se limita a una advertencia, sino que incluye serias precauciones sobre la presencia de perros en los hogares, lo que provocó debates intensos entre los mismos rabinos, dividiendo a la comunidad entre partidarios y opositores de la fatwa. Mientras que algunos rabinos apoyaron la fatwa, considerando que los perros representan una amenaza para la ética judía y generan dudas sobre la pureza religiosa. Surgieron voces opositoras que argumentan que esta fatwa es un exceso de rigor, especialmente reconociendo la necesidad de ciertos tipos de perros, como los perros de asistencia para personas con discapacidad. Esto abrió la puerta a interpretaciones religiosas más amplias sobre la necesidad real de criar perros en ciertos casos. El debate se extendió a la comunidad judía en general, con muchos buscando entender la interpretación correcta de esta fatwa y su compatibilidad con la ley judía. Otra fatwa que generó gran controversia está relacionada con el corte de uñas, ya que algunos rabinos exigen seguir rituales precisos y ciertas condiciones para que este simple hábito no provoque consecuencias negativas en la vida diaria. Según esta fatwa, las uñas deben cortarse en un orden específico, comenzando con la uña del dedo anular de la mano izquierda y luego continuar con las demás uñas, considerándose parte de los rituales religiosos judíos destinados a evitar problemas sociales o religiosos por no cumplir con estas normas. Algunos rabinos creen que cortar las uñas de manera incorrecta o en un momento inapropiado podría exponer a la persona a graves problemas en la vida, como pobreza o incluso la pérdida de hijos a temprana edad. Entre las interpretaciones de esta fatwa, algunos sostienen que no seguir el ritual de corte de uñas podría hacer que la persona pierda la bendición de la vida y afecte la estabilidad de su familia, lo que plantea preguntas sobre el impacto de estas fatwas en la comunidad judía y su compatibilidad con las exigencias sociales modernas. En conclusión, estas diversas fatwas muestran cómo la jurisprudencia judía puede convertirse, en ocasiones, en una herramienta para ejercer poder religioso y político. Mientras que algunos ven en estas fatwas un reflejo de apego a las tradiciones religiosas, otros las perciben como un instrumento para consolidar la autoridad y controlar la vida diaria de los individuos. Y con esto, llegamos al final del video de hoy. No pierdan la oportunidad de seguir todas nuestras novedades suscribiéndose al canal y activando la campana para recibir todo lo nuevo.